aquí estoy. Trato de ver si se aparece el templario, que dicen que se ha aparecido varias veces, gente que se le aparece aquí debajo de esta cruz templaria, a donde está la tumba del rey de Aragón, que fue el heredero de los templarios y del reino de Aragón. Bueno, a ver si me da una señal, o si quiere que lo grabe, que tenga algún mensaje para decirnos. Este hombre era un santo y durante el camino que traía en su cadáver vino haciendo milagros y murió así. El cuerpo estaba incorrupto, pero fue profanado por los migueletes de Barcelona, que lo arrastraron por las calles del pueblo. Bueno, aquí se ponen ahora todos con las esteladas a veces. Y me gustaría saber si tiene algo que decir. Bueno, voy a ir aquí a la necrópolis. Necrópolis. Aquí descansaban los héroes de la Reconquista. Bueno, esto lo han profanado, han hecho lo que les ha dado la gana. Es muy triste lo que ha pasado aquí. Sin un notario que estuviera delante, lo que han hecho. Han abierto las tumbas. Voy a rezar un Padre Nuestro por las almas de estos difuntos que están enterrados aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danos, Señor, el día de hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amén. Ahora voy a hacer una salve. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pobrecitos. Aquí descansaban, sus cuerpos se lo han llevado todo. Sin respeto, no tienen ningún respeto por los héroes de ahí de la Reconquista, mártires. Aquí hay todas las tradiciones que nos hablan de los reyes encantados. Las tumbas son antropomorfas, son antiquísimas. Tenían momias dentro, se lo han llevado todo. Lo han tirado, algunas cosas y otras no. Aquí. No respetan nada, no tienen vergüenza. Dios los perdone todo lo que hacen aquí en este templo dedicado a Santa María de Ripoll, que era la que protegía a
a los que decían la Reconquista.